Hola, soy Roberto Macías, artista, escultor y artesano de Durango, Durango. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un taller de material reciclado. Vamos a, primeramente, la sugerencia es ir a algún taller de carpintería que esté ahí cerca de su casa, ahí por su colonia, por donde ustedes vivan. Ubicar un taller de carpintería en el que vamos a pedir del material de desecho, es decir, lo que va sobrando ahí de el trabajo de carpintería, de que hacen muebles o el trabajo que se está haciendo en la carpintería, van teniendo ahí sobrantes de los recortes de los diferentes materiales. Ahí vamos a encontrar recortes de pedacería del triplay, vamos a encontrar recortes de madera. Y bueno, ese va a ser nuestro material para ir trabajando y en este taller de elaboración de algunas esculturas geométricas. Bueno, ese es el estilo que vamos a manejar por las mismas formas del material que adquirimos. Entonces, vamos a también ir seleccionando nuestro material que vamos a trabajar. En este caso, pues, algunas piezas que sean parecidas en las medidas que tengan, para nosotros empezar a hacer un trabajo en el que pues vamos a necesitar algo de pegamento. Entonces tenemos todo lo que es las piezas de madera sobrantes de el taller de carpintería, y vamos nosotros también seleccionando nuestro material de acuerdo, como les decía, a la medida, para ir formando poco a poco nuestra escultura. Como les comentaba, una escultura geométrica por las condiciones de el material, que son recortes de madera que vamos a reciclar. Bueno, ya vamos a comenzar con esa selección de materiales, y luego el principio es una base de madera en la que vamos a partir para ir haciendo el ensamblaje de cada una de las piezas. Yo en este caso, bueno, aquí tengo una pieza que me va a servir como base para la escultura, y como viene recortada y no está acabada, por la misma condición de que son sobrantes, entonces aquí tiene la marca del recorte de la sierra con la que fue cortada, y ahí vamos a tener un pedazo de lija para darle una afinada al corte y tener un poco más acabado nuestro trabajo. Ese es el detalle de ir seleccionando nuestro material para darle una mejor presentación a la hora de terminar la pieza. Bueno, ya que afinamos nuestra pieza de base con la lija, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar de alguna manera para facilitar las cosas. Vamos a trabajar con este pegamento que le llaman silicón en frío, pues por la cuestión práctica de que es más rápida su efecto con los materiales, y vamos avanzando un poco más rápido. Este silicón en frío, pues lo encuentran en cualquier tienda de productos escolares, se usa también para trabajos escolares, se usa para manualidades.
Entonces es un material el que no van a tener también ninguna dificultad para conseguirlo, que es de lo que se trata el taller, de un aprovechamiento de materiales que tengamos ahí más a la mano y que también no sean costosos, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, ir haciendo más práctico todo. El que no tengamos un gasto que nos cause por ahí pues alguna dificultad para adquirir los materiales. Por eso estamos hablando de reciclar los materiales de una carpintería, el pegamento que usamos para manualidades o trabajos escolares, que también de bajo costo. Y bueno, ahí vamos a ir avanzando. Como les decía, vamos, las piezas como las adquirimos de la carpintería, pues vamos a darles una pasadita con la lija, porque de la carpintería pues vienen recortadas rústicamente, y como son sobrantes, bueno, pues eso ya no se trabajan, pero como es nuestro material de trabajo, nosotros sí vamos a darles una pequeña pasada por la lija, para que esos materiales ya al final tengan un acabado de mejor calidad. Bueno, entonces ya cuando pasamos por la lija los materiales, vamos a empezar a hacer nuestra escultura. Aquí tengo yo ya nuestra base, como ya les había comentado. Por ahí es donde vamos a empezar nuestra base, y vamos a seleccionar según la medida que queramos, que pretendamos hacer nuestra pieza, pues seleccionar otra pieza. Tenemos la base horizontal y luego ya vamos por nuestra base vertical, sobre la cual vamos a ir pegando las demás piezas para irle dando la forma. Bueno, tenemos nuestro pegamento, nuestro silicón, y ahí en la base ponemos el pegamento, teniendo cuidado de no excederse, ¿no? De que el pegamento no esté muy abundante en la pieza, porque pues eso nos retarda también el proceso. Entonces, vamos a iniciar con, ya tenemos la base horizontal sobre la que va a ir nuestra pieza, y luego seguimos con la base vertical, sobre la cual vamos a ir integrando ya los otros elementos. En este tipo de escultura tenemos que ir haciendo lectura de otros valores, como vamos a ir integrando nuestras piezas y cómo vamos a ir logrando otras formas a partir de ir integrando esas otras piezas de diferentes medidas, ¿sí? También tenemos que ir observando en la selección de nuestros materiales. Tenemos piezas, unas más pequeñas, ¿sí? Otras más grandes. Vamos a ir a tener que inteligentemente, y bueno, también con toda la libertad del mundo, ir seleccionando qué piezas vamos a ir integrando a esta base que tenemos. Ya nuestra base horizontal, nuestra base vertical. Entonces ya en ese sentido, el que les estaba explicando, de ir siendo selectivos con nuestro material, vamos a ir integrando ya otras piezas para ir dándole forma a nuestra escultura, que como les decía, bueno, llama escultura geométrica por la misma forma de los materiales que tenemos de base, que son cortes geométricos, y que vamos a ir de alguna manera integrando a nuestra base que tenemos ya. Igual con el pegamento, según
cómo vamos a ir formando nuestra pieza. Vamos a ir poniéndole el pegamento a nuestro material, ¿sí? Como les decía, teniendo cuidado de que no sea demasiado el pegamento. Ahí vamos a ir aprendiendo a manejarlo poco a poco, y este material tenemos que también ir haciendo la observación para los resultados que nos va dando. También tenemos que ir haciendo lectura de todos esos detalles, de cómo el material, cómo el pegamento va reaccionando a la hora de trabajarlo. Yo sugiero, por experiencia personal, que apliquemos el pegamento al material y dejemos pasar, no sé, unos cuantos segundos, un minuto, y es la manera que me ha dado mejor resultado el uso de este material, ¿sí? Vamos, como les decía, pues integrando poco a poco, según nuestra visión, según nuestra creatividad, ir integrando las piezas que ya tenemos recortadas, que ya tenemos pues pulidas, después de haberlas adquirido en el taller. Una pulidita que, bueno, nos va a dar un mejor acabado. Al final, porque recordemos que estas piezas, pues todavía estamos por decir, el primer paso del proceso, ¿sí? De armado. Después de ese proceso de armado, bueno, vamos a continuar a darle su valor cromático, es decir, el color. Y ahí vamos a ir viendo cómo se va transformando toda esta serie de piezas que teníamos sueltas, donde las conseguimos en el taller de carpintería, y que a final de cuentas la sorpresa que vamos a tener, la sorpresa que nos va a dar ese material, es precisamente el cómo las vamos integrando y vamos viendo poco a poco el resultado del logro de ir transformando nuestro material. Y bueno, también la sugerencia es que vayan ir haciendo un aprovechamiento de las piezas que tenemos para trabajar, y de esa manera ir logrando y teniendo la satisfacción de ir viendo cómo vamos transformando nuestro material, ¿sí? Piezas sueltas, y cómo la vamos integrando a una base, ¿sí? Y de esa manera ir logrando la estética de la pieza al ir ensamblando las diferentes partes, ¿sí? Recordando también que es una pieza tridimensional, es decir, que tiene valores por las 3 dimensiones. Las 3 dimensiones son el largo, el ancho y el grueso. Esas son las 3 dimensiones, ¿sí? Y la pieza pues va a ir adquiriendo el valor de esa manera en las 3 dimensiones, ¿sí? El largo, el ancho y el grueso son las 3 dimensiones. Ahí es importante que se vaya observando en ese sentido cómo vamos transformando a partir de esta base horizontal y esa base vertical, cómo vamos transformando, cómo se va transformando ya poco a poco, ¿sí? Entonces ya va adquiriendo otros valores, como les decía, ¿sí? De largo, de ancho
y de grueso. Esas son las 3 dimensiones que vamos a ir logrando haciendo el ensamblaje de nuestro material. Y bueno, también tenemos que ir observando de qué manera vamos a ir integrando los materiales y cómo también en el ejercicio de estas acciones vamos desarrollando esa parte creativa para ir dándole forma a nuestra escultura geométrica. Desde luego que allí es donde entra esa parte de valor que tienen estas acciones, la parte de valor en el sentido de ir desarrollando esa visión creativa, de ir desarrollando esa visión selectiva de nuestros materiales y de ir desarrollando inteligentemente nuestra visión estética. Es decir, al ir desarrollando esa parte selectiva de nuestros materiales y cómo vamos ensamblando poco a poco esos materiales, estamos desarrollando ya en ese momento esa parte de nuestro cerebro que es la creatividad y esa parte de nuestro cerebro que nos hace ir siendo selectivos e inteligentemente manejar nuestros materiales. Y bueno, persiguiendo desde luego un objetivo, ¿verdad?, que es tener una pieza que a final de cuentas vamos a tener la satisfacción de que va a ser un objeto bueno, que lo podemos usar como un objeto decorativo ahí en nuestra casa. Y luego también la gran ganancia, la satisfacción de haberlo hecho nosotros con nuestras propias manos, ¿sí? Y bueno, esas son las ganancias de participar en estos talleres, porque a final de cuentas lo más interesante es esto, las personas que asistan a estos talleres, las personas que de alguna manera están interesados, pues van a ir desarrollando poco a poco sus propias ideas, que es lo que también se pretende en estos talleres, que la gente vaya desarrollando sus propias ideas y que vaya haciendo sus propias piezas y que también le dé continuidad pues al trabajo. O sea, que esto no se quede así como que participé en un taller y ya me olvidé de esa acción. No, aquí, bueno, se sugiere a las personas que participen en los talleres, se les sugiere precisamente la continuidad, porque pues es el valor que va a tener también de acuerdo a la aplicación de las personas y la continuidad que se le dé al trabajo. Bueno, pues se va desarrollando lógicamente más agilidad mental, se va desarrollando más creatividad, se va teniendo otra visión de las cosas, se va desarrollando el criterio selectivo que aparentemente se da en automático, pero no, nosotros nos vamos afinando nuestros sentidos a la hora de trabajar y eso es lo interesante de estos talleres, que vaya desarrollando las personas, que los participantes en los talleres, que vayan desarrollando todas esas posibilidades que tenemos las personas y que muchas veces están adormecidas esas posibilidades porque, bueno, por la cotidianidad y todas las rutinas que tenemos a veces en nuestros diferentes quehaceres. Entonces, la sugerencia aquí es precisamente que se le dé continuidad. Otra de las ganancias que hay en este tipo de talleres es precisamente que pues vivimos con cargas de estrés en este tiempo que nos tocó vivir, pues vivimos con unas cargas de estrés cotidianos y este trabajo también nos ayuda precisamente a eso, a ir de alguna manera
al estar trabajando y estar concentrados en este quehacer, y pues de alguna manera el valor terapéutico, por decir, el valor terapéutico de este trabajo, en el sentido de que sea tomarlo como una acción terapéutica y desestresante, ¿sí? Al estar concentrados trabajando estos materiales, es muy interesante ese logro en esa parte, que también estas acciones nos llevan en ese sentido a ese detalle, ¿verdad? De estar concentrados en este trabajo con estos materiales, y que también tengamos esa ganancia en el sentido de que se convierten en acciones hasta terapéuticas, llamadas en algunas ocasiones o en algunos lugares que se maneja esto como una terapia ocupacional. Entonces, ahí vamos viendo cómo el trabajo creativo nos va llevando a otros estados de conciencia en el que vamos desarrollando otras posibilidades que tal vez no conocíamos. Pero bueno, de acuerdo, como les decía, al ejercicio de la constancia, vamos a ir desarrollando esas posibilidades que a lo mejor ni conocíamos. Y bueno, y también vamos a tener la ganancia, como les comentaba, de ayudarnos a esta parte importante terapéutica, que es pues quitarnos cargas de estrés, ¿sí? Que bueno, en algunas ocasiones también no se le ve ese beneficio al trabajo manual, al trabajo, si se le puede llamar, ya cuando desarrollamos nuestras posibilidades, como decía, creativas, de inventiva, de tener puesta la mente en otras acciones, vamos desarrollando también esa parte de beneficio, de estado mental, de desestresarnos. Y bueno, ahí vamos viendo ya las ganancias de este trabajo, ¿verdad? Ya ahí, como pueden ver, se va logrando ya con esa pedacería de materiales que tenemos, de ser un material tirado por ahí, que bueno, muchas veces pues la gente va y lo recoge ahí y lo usa para leña, simplemente, hay algunos talleres que ya cuando tienen cierta cantidad de desecho, porque pues este es material de desecho, tiene cierta cantidad de desecho, pues van y lo tiran al basurero, ¿no? Siendo que ahora con el uso del internet y todas estas posibilidades de la tecnología, hay ocasiones en que nos vamos a encontrar trabajo de este tipo en el mercado, ofreciendo las piezas a un buen costo, porque bueno, ya esto se va considerando como un trabajo artístico, se le va dando ese valor, y pues hay personas que también ya se dedican a esto como un oficio de vida y comercializan las piezas, que esa es otra de las ganancias que tendríamos nosotros al darle continuidad a este trabajo. Tendríamos la ganancia de también esa posibilidad de desarrollar y lograr piezas con ese valor artístico, igual manejarlas también como algún producto que podamos comercializar, y que haya una forma también de beneficiarnos con la venta de esos productos, que es otra de las ganancias que hay en este trabajo, ¿verdad? El ir desarrollando esa posibilidad creativa
y ir desarrollando con nuestra sensibilidad la cuestión de hacer un trabajo, pues ya no un trabajo que se le llamara ordinario, sin ningún valor, no. Vamos desarrollando con esa posibilidad creativa, vamos desarrollando también con esa sensibilidad nuestra visión artística. Y por eso es importante el ejercicio que hacemos a la hora de ir seleccionando nuestros materiales y poco a poco irlos trabajando e ir dándole forma a ese material. Como ustedes ven, vamos teniendo logros, como les decía, en sus diferentes dimensiones, ¿sí? De largo, de ancho y de grueso, porque son las 3 dimensiones que estamos trabajando en la escultura. Y esa escultura va a ir teniendo los diferentes valores de acuerdo al punto en que estemos observando, ¿sí? Bueno, como les comentaba, a partir de ahí, de esa base horizontal y de esa base vertical, vamos haciendo nuestro ensamblaje de materiales y logrando ya una escultura geométrica, en este caso, en la que hablábamos desde un principio, la transformación de los materiales, el no dejar que esos materiales se pierdan, darles una nueva vida, ¿sí? Con creatividad, dándoles una nueva vida con nuestra imaginación, ¿sí? Y también la ganancia es la satisfacción personal de tener esos logros, porque a final de cuentas también ese beneficio que les hablaba terapéutico de este tipo de acciones tiene mucho que ver también con esa gran satisfacción de materiales que están por ahí tirados, transformarlos, darles una nueva vida, con ya desarrollada nuestra imaginación, darles una nueva vida. Y bueno, ya el tiempo de vida de esas piezas que vamos a lograr con estos materiales, pues ya será el tiempo de vida que la tengamos por ahí en una mesita, que la tengamos en algún escritorio. Incluso también el beneficio de este tipo de piezas es como podemos darnos el lujo de hacer un buen regalo en alguna ocasión, porque ya nuestra pieza se convierte en un objeto estético, en un objeto que ya va a contener todos esos valores que hablábamos de creatividad, de imaginación, y que pues en un sentido también de gusto por este trabajo y de gusto que podamos compartirlo orgullosamente, porque fue un trabajo hecho con nuestras propias manos, un trabajo creado con nuestra imaginación. Y bueno, también esa satisfacción es muy importante, ¿no? A la hora de ya compartirlo con alguien y que se sorprenda la persona de ese logro, de dónde fue extraído, desde dónde, el origen del material, de dónde fue extraído, de material de desecho, de algún taller de carpintería por ahí. Cómo vamos transformando ese material y cómo vamos ya logrando un objeto estético, ¿sí? En el que en sus diferentes dimensiones tiene sus diferentes valores, porque bueno, ya más técnicamente vamos a hablar de esos valores en la cuestión escultórica, de escultura geométrica, que es este caso, sí, como estas líneas y estos volúmenes que vamos logrando con
vamos pegando las piezas, cómo vamos logrando esto que se llaman espacios virtuales, que también son valores de la escultura. Estos espacios virtuales que vamos logrando con este ensamblaje de las piezas que fuimos seleccionando. Esta serie de espacios virtuales ya también los contiene la escultura, porque estos no existían. Nosotros logramos esos espacios virtuales, todos estos espacios virtuales, con estas piezas que fuimos ensamblando. A este tipo de escultura se le tiene que ver con otra visión, en el sentido de que sus valores son precisamente de forma, que es lo que le estoy explicando. Todas estas formas es lo que contiene esta escultura. Sus valores de forma que vamos logrando, sí, cuando vamos desarrollando nuestra capacidad selectiva, vamos logrando el valor de forma, y luego, muy importante también, es el valor cromático, que se le llama el valor del color, que va a ser nuestro siguiente paso. Vamos a seguir con la otra parte, ya cuando creamos que nuestra pieza ya, porque bueno, vamos desarrollando esa intuición hasta llegar al punto de decir, ya no más, ya no más. Así es como me gusta, así es como la quiero, porque a final de cuentas ese es también se va desarrollando en ese sentido, precisamente esa parte, la parte de nuestra intuición nos va avisando, ¿sí? ¿Qué más? Si otra pieza más, otra pieza menos. Vamos desarrollando también esa parte de inteligencia en donde vamos a sentir que ahí llegamos, está terminada la forma de nuestra pieza, y de ahí nos vamos a pasar a darle el otro valor, que es el valor cromático, en donde vamos a hacer la aplicación del color. Como les decía, vamos a hacer la aplicación de color y vamos a trabajar con materiales lo más accesibles, que en este caso pues es pintura de la que usamos para igual pintar las paredes, pintar las paredes de la casa, o pintar cosas así sencillas que no nos cause un gasto, que no sea oneroso, o sea, lo más accesible. Entonces, ahí en ese sentido, ya el siguiente paso es trabajar valor cromático, es decir, la pintura. Entonces, vamos a hacer la aplicación de la pintura. 3, 2. Ya que formamos nuestra pieza y que llegamos a ese punto en el que ya estamos satisfechos de la forma que logramos, continuamos con el otro valor, el valor cromático, es decir, la aplicación del color, la aplicación de la pintura. Y pues una pintura también que tengamos acceso todos de la manera más fácil, que es la pintura que se usa para pintar paredes, para pintar casas, la pintura más económica. Entonces, bueno, ya ahí vamos a tener pues el uso de, en este caso, pues una pequeña brocha, un pincel, y vamos a hacer la aplicación del color. Voy a sugerir que lo que usemos, pincel o brocha, no metamos toda esta parte de la brocha, del pelo de la brocha a la pintura. Es mejor usar, así como les muestro, a mitad del pelito de la brocha, para que vamos con eso a evitar que nos chorree la pintura o agarrar exceso de pintura. Vamos a cargar el pincel hasta la mitad del pelo del pincel y vamos a empezar a hacer la aplicación, ¿sí?
e ir cubriendo esas partes de nuestra escultura. Al empezar a hacer la aplicación de la pintura, tenemos que observar cómo se va transformando ya del color natural del material a el color que vamos a aplicar para darle ese valor cromático a nuestra pieza. Y ahí también lo interesante es observar cómo cada parte que vamos pintando se va transformando poco a poco. Y ahí es donde nuestra escultura va a ir adquiriendo ese valor que le llamamos valor cromático. Es decir, el valor que le da a los espectros de luz y sombra según la dimensión que estemos observando, porque acuérdense que hablábamos de las dimensiones, de las 3 dimensiones, porque la escultura precisamente se diferencia de la pintura. En las artes plásticas se diferencia la escultura por ser un trabajo llamado tridimensional. Las dimensiones que les explicaba de la pintura es bidimensional porque nada más es largo y ancho. Entonces esa es plana. Y aquí en la escultura es largo, ancho y grueso, que son las 3 dimensiones. Entonces, ya a la hora de ir aplicando el color a la pieza, ahí vamos observando ese cambio importante que les comentaba, que se le va dando el valor cromático a la figura y ya nos va cambiando precisamente el observar del paso del material natural que teníamos, del valor, el color natural de la madera como nuestro material de base, y cómo se va transformando con el color y cómo, de acuerdo, como decía, a la dimensión que estemos observando, la pieza va tomando ya otro aspecto, va de alguna manera enriqueciéndose y beneficiándose con el color. Y entonces ahí también es importante que vayamos ya con este ejercicio de la aplicación de la pintura, ir observando igual cómo le vamos dando otro valor a la pieza, pero ir observando cómo van cambiando las formas, sí, porque en ese proceso de la pintura vamos viendo partes todavía sin pintar y partes que vamos pintando. Entonces ahí es muy importante también ir observando cómo se va transformando, porque vamos desarrollando esa sensibilidad, vamos desarrollando esa creatividad, vamos desarrollando la inteligencia, ¿sí? Para cuando iniciemos otros proyectos, ya en base a esa experiencia primaria que tuvimos, ahí ya vamos aplicando esa experiencia en los diferentes objetos, los diferentes proyectos que emprendamos. Vamos a ir de alguna manera siendo más selectivos con nuestros materiales, vamos a ir agilizando
la producción de la pieza, porque bueno, ya vamos con la experiencia primaria, vamos desarrollando ya todas esas habilidades que en el primer proyecto no habíamos aplicado. Aquí eso es lo importante, y esa es la ganancia de estos talleres. Cómo vamos desarrollando esas aptitudes que tenemos por ahí guardadas, que a lo mejor desconocíamos, ¿sí? Y que ya con el ejercicio de el manejo de estos materiales vamos a ir desarrollando poco a poco y vamos a ir siendo más creativos, más selectivos y vamos a ir refinando nuestras maneras de trabajar. Y eso es lo importante. Esas son las ganancias de este quehacer. El cómo vamos desarrollando la inteligencia, cómo vamos desarrollando nuestra creatividad, cómo vamos desarrollando nuestras habilidades, como les comentaba, simplemente para la aplicación de la pintura, cómo manejarse. Y esa es la gran ganancia, porque hay ocasiones en que nos hacemos esas preguntas, ¿verdad? Al participar en estos talleres, ¿y cuál va a ser el beneficio? ¿O cuál va a ser la ganancia? La ganancia va a ser, una de las ganancias más importantes es esa, el desarrollo de nuestra inteligencia, desarrollo de nuestra creatividad, desarrollo de nuestra visión sobre cómo ser selectivo con los materiales, cómo ir desarrollando también esa parte de la intuición para que nos avise, ya está terminada la pieza, ¿sí? Cómo llegar a ese punto, porque vamos desarrollando nuestra visión, vamos desarrollando nuestra inteligencia y vamos observando cómo se va transformando los materiales. Esto es un trabajo inmediato, esto es un trabajo que requiere soluciones inmediatas. Entonces, eso precisamente es lo que se va desarrollando con el ejercicio de estas acciones, con el ejercicio de estos talleres, ¿sí? Vamos desarrollando la inteligencia para tener soluciones inmediatas, muy concretas, que vamos a ir visualizando al paso de la acción, del manejo de los materiales. Ahí vamos ya haciendo la observación y vamos observando cómo el tiempo que aplicamos en este quehacer, cómo nos va dando los resultados inmediatos, porque aquí tenemos ya una pieza que vamos terminando, pero todos esos pasos que dimos para lograrla fueron logros con resultados inmediatos, ¿sí? Y bueno, ahí va la ganancia de la satisfacción de ir logrando poco a poco nuestra idea. 2. De acuerdo a la observación de la aplicación de la pintura, también es muy importante observar cómo se va transformando la pieza con la aplicación de la pintura. Y todavía en este paso de la pintura, haciendo uso de la creatividad, ahí nuestra inteligencia o nuestra intuición nos va a avisar si podemos aplicar más piezas. Porque de eso es de lo que hablaba cuando les decía que hay que siempre estar observando lo que va sucediendo, los cambios que van surgiendo con la aplicación de la pintura. Y puede suceder precisamente ese detalle.
el que sintamos que le falta una pieza acá, otra pieza allá, y podemos ir completando nuestra pieza con esa idea, ¿verdad? De aumentar el número de piezas que pegamos en un principio y que creíamos que ya hasta ahí llegábamos. Pues también en este paso es muy importante estar muy pendientes de nuestra intuición y nuestra inteligencia, que nos pueda pedir la aplicación de otro detalle, de acuerdo a como lo vayamos observando en sus diferentes dimensiones. La pieza igual nos va a pedir otra pieza más para complementarse. Entonces tenemos que estar muy abiertos en nuestra observación para, si la pieza sentamos que nos pide más, bueno, todavía es momento de hacer la aplicación de otros elementos de nuestro material y complementarla y enriquecerla, ¿sí?, con otros elementos. Y bueno, ir a complementarla para ir terminando nuestro trabajo. Y como les decía, aquí el trabajo es muy libre. Es muy libre. Es otra de las ganancias que adquirimos con estas acciones. El de hacer uso de nuestra libertad y nuestro criterio selectivo de qué elementos sí, qué elementos no, cuándo, qué elementos más, para ir enriqueciendo nuestro trabajo. Ir observando, es muy importante estar observando constante, y como les decía, ir valorando con otra idea también de qué sí más, qué otros detalles, ¿sí?, hasta lograr sentirnos satisfechos de estos elementos que fuimos aplicando nuestra pieza para irla complementando y para llegar a, espero, a un final feliz de satisfacción, de creatividad, de inteligencia, y bueno, también provocar que esta parte de interés para continuar con estas acciones, porque esto no se acaba. Esto va a ser de acuerdo a cómo vayamos desarrollando nuestra imaginación. La pretensión y la idea es generar esa inquietud para que se continúen con estas acciones. El beneficio de esos talleres precisamente es eso: desarrollar inteligencia, desarrollar intuición, desarrollar creatividad, desarrollar interés por este tipo de objetos y desarrollar también ese beneficio, como les comentaba, de esta parte terapéutica, de terapia ocupacional, de esa parte del beneficio de sacudirnos el estrés de la cotidianidad, el estrés de las rutinas, y estar en estas acciones, pues de alguna manera libremente manejando los materiales. Y este tiempo, este rato de aplicación en este quehacer,
que nos dé todos esos beneficios, pues. Entonces, es esa invitación para que desarrollemos ese interés para seguir trabajando y interesarnos en otros proyectos e ir desarrollando, como decía, la creatividad y obtener todos esos beneficios que nos da este tipo de acciones. Ahí corte. 2, Después de haber terminado con la aplicación de la pintura, es importante hacer una valoración final. Bueno, también un consejo es que hay que, después de pintar, pues limpiar bien nuestro pincel, no dejarlo por ahí con pintura porque se va a endurecer la pintura y ya el pincel ya no nos va a servir. Entonces, pues hacer limpieza también de nuestros materiales que usamos. En este caso, pues el pincel ya bien lavadito, después de haber aplicado la pintura. Y hacer una última observación, ¿verdad? Hacer una última observación en el sentido de que ya tenemos nuestro trabajo terminado. Como les comentaba, ese desarrollo de inteligencia, ese desarrollo de creatividad, el desarrollo de la visión del objeto y hacer la observación muy importante desde los materiales, el punto de partida, ¿sí? Que fueron materiales de desecho, de ahí un taller de carpintería y luego hacer la observación de nuestro logro al final, en el que pues tenemos que hacer lectura de precisamente los detalles que comentaba, cómo nuestra imaginación, cómo nuestra creatividad nos da para tener esos logros y la importancia de estos talleres que a final de cuentas pues es el beneficio del que hablábamos en el sentido de lograr este tipo de piezas pues de la nada, ¿verdad? A partir de materiales de desecho y bueno, y la ganancia en la satisfacción personal de tener estos logros, ¿sí? Y de sentirnos de alguna manera productivos, de sentirnos con esas capacidades que a lo mejor no conocíamos y que podemos desarrollarla con esos materiales. Esperando que les haya gustado, que les haya interesado, como les comentaba, para continuar, porque lo más importante es eso, la continuidad que se le den a estas acciones, el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo de la creatividad y el beneficio de esta parte también terapéutica de estar trabajando con estos materiales. Entonces, pues me despido, muchas gracias y esperamos vernos próximamente.